Continuando con el orden del día. Tercero, abordaje clínico y diagnóstico de las mucoplisacaridosis. A cargo de la doctora Ana María Sarante, médico especialista en genética médica, genetista de la Clínica de Errores y Datos del Metabolismo y del Laboratorio Biotech-Gen y del Hospital Universitario San Ignacio. Lectora, ya la estamos escuchando. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Hoy me invitaron pues a hablarles acerca del abordaje clínico diagnóstico de las mucopolisacaridosis. Agradezco inmensamente la invitación. Ya a lo largo de todas estas charlas pues han hablado acerca de que estas enfermedades hacen parte de un grupo de patologías que son las enfermedades de depósito lisosomal. Actualmente se habla que hay aproximadamente 70 enfermedades de depósito lisosomal y solamente las mucopolisacaridosis son un pedacito de estas. Son enfermedades genéticas y que están incluidas dentro de las enfermedades raras o enfermedades huérfanas en nuestra legislación. Actualmente se han descrito 11 tipos de mucopolisacaridosis, cada una causada por una deficiencia enzimática diferente, y recientemente ya podemos encontrar en OMID que se habla de una mucopolisacaridosis tipo 10, que antes no se tenía en cuenta, causada por una deficiencia de una enzima diferente, que es la arilsulfatasa K. Esto es para mostrarles que los glicosaminoglicanos están distribuidos en diferentes sitios del organismo o de nuestros tejidos, y que es importante conocer esta distribución porque de alguna forma nos va a ayudar a direccionar dónde puede haber la afectación y nos puede orientar acerca de qué tipo de mucopolisacaridosis es. Acá podemos ver, por ejemplo, que el queratansulfato se encuentra predominantemente en córnea, en hueso, y vamos a ver que los pacientes que tienen acumulación de este glicosaminoglicano van a tener predominantemente compromiso esquelético. También es importante, y les quería mostrar solamente acá en esta figura, que cada uno de estos glicosaminoglicanos va a tener una ruta de degradación y que en cada uno de esos pasos se va a requerir una enzima diferente, pero que esas enzimas pueden ser las mismas para dos glicosaminoglicanos diferentes, lo que hace pues que podamos tener un patrón de excreción de dos o de un solo glicosaminoglicano dependiendo de la enzima que esté comprometida. Producirse ese defecto enzimático, lo que se va a generar es una acumulación o un depósito que va a ser progresivo y que va a ser, dependiendo del glicosaminoglicano que se acumule, va a tener entonces una acumulación en un tejido específico. Esta acumulación inicialmente pues va a producir una acumulación en el lisosoma, pero a medida que va progresando va a producir una disfunción celular generalizada y va a afectar la organización y el funcionamiento de otros organismos intracelulares, haciendo pues más compleja la fisiopatología y interviniendo otras vías o afectando otras vías como son vías de inflamación y otras vías que cada vez se están estudiando un poco más también para buscar otros tratamientos que puedan ayudar a estos pacientes. Entonces acá en esta foto de microscopía electrónica, que es de una biopsia hepática, lo que nos muestra es todo ese acúmulo que hay de glicosaminoglicanos en el interior del tejido. Entonces ya para entrar en lo puntual que es el tema del diagnóstico, recordemos que estos pacientes, a diferencia de otras enfermedades de depósito lisosomal o enfermedades metabólicas, tienen algo que nos permite hacer un reconocimiento temprano, y es que ellos presentan un fenotipo o unas características físicas que son típicas o que son, digamos que características de esta condición. Si bien no son todas iguales, y lo vamos a ver a lo largo de la charla, sí hay unas banderas rojas que nos permiten tener una sospecha diagnóstica temprana. Entonces, todos estos pacientes, el primer pilar diagnóstico será que la parte del examen físico
y la parte del fenotipo. Entonces, se ve muy pequeña la diapositiva. Perdón, acabé de ver. Permítanme un segundo. No sé si ahí se ve mejor. ¿Se ve igual? ¿Ahí se ve mejor? Sí, doctora, ya se está viendo bien. Gracias. Gracias, que pero no he visto los mensajes, está concentrada. Entonces, como les decía en la diapositiva anterior, permítanme un segundo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son esas características físicas. Entonces, ya teniendo como una presunción por esas características físicas que vamos a ver a continuación, también es importante llevar una anamnesis dirigida, preguntando si hay antecedentes de consanguinidad, porque ya sabemos que hay algunas enfermedades y principalmente la gran mayoría de las mucopolisacaridosis tienen un mecanismo de herencia autosómico recesivo. Si bien tenemos una alta frecuencia de pacientes que no tienen antecedentes de consanguinidad, el que tengamos el antecedente sí es relevante porque nos ayuda a direccionar un poco más esa sospecha diagnóstica. La transmisión, ya lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Antecedentes personales, entonces preguntarle a la mamá cómo fue el embarazo, cómo fue el parto, cómo ha sido el desarrollo psicomotor de ese paciente, el peso y la talla al nacer. Y antecedentes familiares, por ejemplo, los hidrofetales no inmunes, pueden estar asociados a algunas mucopolisacaridosis y puede ser un antecedente relevante de una gestación previa. El examen físico, entonces vamos a observar también que el género puede ser importante si tenemos una sospecha diagnóstica entre una MPS1 y una sospecha de una MPS2 por algunas características y por la parte bioquímica. El saber que es una niña probablemente me haga pensar más en una MPS1 por el patrón de herencia. Vamos a ver también los estudios en orina, las imágenes diagnósticas, que no voy a profundizar mucho en este tema, y la medición de la actividad enzimática, que finalmente nos va a ayudar junto con el molecular a hacer la confirmación desde el punto de vista diagnóstico. Ahí está siguiendo, ¿o tenemos algún inconveniente con la diapositiva? Bueno, en cuanto a los mecanismos de herencia, entonces, para esta patología en particular o para este grupo de patologías se han descrito dos mecanismos de herencia. La mayoría de las mucopolisacaridosis tienen un mecanismo de herencia autosómico recesivo y solamente la MPS2 o el síndrome de Hunter va a tener un mecanismo de herencia ligado a X. Acá entonces va a ser muy importante preguntar si existen otros varones afectados, si el paciente que tenemos es un niño, con rasgos o con unas características similares y adicionalmente ver que nunca va a haber una transmisión de hombre a hombre, eso es característico en pues para saber que es un mecanismo ligado a X. En las formas recesivas podemos encontrar varios afectados en una misma familia, en una misma línea, y adicionalmente la parte de la consanguinidad. El fenotipo, entonces, como les digo, esa es la primera ruta de entrada que nosotros tenemos para sospechar un paciente con una mucopolisacaridosis, en el sentido que no tengamos un antecedente familiar o un hermano ya diagnosticado, porque esa sería otra ruta de entrada por la cual podemos diagnosticar un paciente. Perdón un momentico porque creo que hay como un tema de visualización.
Bueno, en cuanto al fenotipo, Estoy viendo señor. bien. ¿Sí? Gracias. Sí. Listo. Entonces, en cuanto a la parte del fenotipo, acá podemos ver todos esos pacientes tienen mucopolisacaridosis. Y podemos ver que no son todos iguales y que las características físicas o las afectaciones van a variar dependiendo del tipo de mucopolisacaridosis. Acá tenemos un paciente con una MPS3, donde si bien tiene algo de rasgos toscos, vamos a ver que es un paciente que tiene un compromiso neurológico que va a ser muy marcado. Ese es un paciente con morquio, donde la principal afectación del sistema va a ser la parte esquelética, por lo que decíamos que se acumula el queratán, que está principalmente en las articulaciones. Acá este paciente es un paciente con con MPS2 o con maratolamib, y este paciente que vemos acá es un paciente con mucopolisacaridosis tipo 2. Entonces, si bien las características clínicas pueden ser similares, pueden cambiar algunas manifestaciones dependiendo del glicosaminoglicano que se esté acumulando. Entonces, tiene un amplio espectro de severidad y también fenotípico. ¿Cuáles van a ser entonces los hallazgos principales que yo voy a encontrar para el diagnóstico? Una apariencia facial, un retardo del desarrollo, entonces ya nos está diciendo que tenemos que indagar si tengo un paciente con fases sugestivas, cómo ha sido su desarrollo psicomotor, pero no solamente cómo ha sido, si ha tenido alguna regresión, si ha venido perdiendo alguno de los hitos que tenía ya incorporados, cómo ha sido el tema del lenguaje, por ejemplo, en los pacientes con MPS3, algo que es muy relevante es que esos pacientes pueden tener una alteración importante del lenguaje y puede ser una de las primeras banderas rojas que podemos tener en esos pacientes, y a veces el fenotipo físico en ellos no es tan florido. La rigidez articular, entonces también mirar toda la parte de si el niño puede hacer todas las actividades, si tiene alguna limitación. La displasia esquelética, que ya el doctor también nos habló de eso previamente, que es un hallazgo característico de este tipo de enfermedades. Y adicionalmente las visceromegalias, que obviamente pues no, a veces no son tan fáciles, pero que pueden ser palpables al examen físico. Es una enfermedad multisistémica, como podemos ver, y por lo tanto siempre se tiene que evaluar el paciente en conjunto. ¿Qué quiere decir? Que es poco frecuente encontrar que solamente un paciente con hernia umbilical tenga una mucopolisacaridosis, pero sí puede ser la primera manifestación. Y basado en eso tenemos que empezar a hacer esa anamnesis dirigida para que no se nos vaya a pasar nada y probablemente podamos diagnosticar tempranamente ese paciente. Entonces, ¿cuáles son esas características físicas que decimos que son típicas en estos pacientes? Entonces, se describen como pacientes con facies toscas, pero ¿qué son esas facies toscas? Entonces, acá como podemos ver, son pacientes que tienen macrocefalia, pacientes que tienen una frente amplia, un puente nasal deprimido. Entonces, vemos acá como no tienen este huesito alto, sino que está baja la raíz nasal. Tienen una hipoplasia mediofacial, entonces uno los pone de medio lado y ve cómo se ve plano la parte malar. Macroglosia, y esa es una macroglosia real, es decir, los pacientes tienen la lengua grande y eso es causado por esa misma infiltración de los glicosaminoglicanos, que va a afectar también toda la parte de su mecánica y de su parte respiratoria. Van a tener también cuello corto, y es una característica también que se puede ver de forma temprana. Y adicionalmente van a tener baja talla. Algo que es importante es que esos pacientes no suelen tener una baja talla de inicio prenatal. Son pacientes que tienen peso y talla al nacer normal, incluso algunos son grandecitos y son gorditos, pueden tener unos pesos de 3.300, 3.500, y cuando empieza a pasar el tiempo el niño se empieza a quedar, se empieza a estancar o empieza a bajar su curva de crecimiento, y también es una señal importante para considerar y evaluar en estos pacientes. Es importante que el fenotipo facial no es desde el nacimiento. Esos pacientes, como es una enfermedad progresiva y a medida que pasa el tiempo, esos glicosaminoglicanos se van acumulando, entonces asimismo su apariencia facial va cambiando y se va instaurando en el tiempo. Acá les quiero mostrar una niña con MPS1,
donde vemos que si bien ya a los 10 meses alcanzamos a ver unas características del puente nasal, deprimido, las narinas antevertidas, tiene la hipoplasia mediofacial, tiene unos labios gruesos y podríamos decir que de pronto hay macroglosia y un cuello corto. A medida que va pasando el tiempo, acá uno alcanza a ver que esos rasgos se mantienen, pero ya a los 22 meses se empieza a instaurar mucho más fuerte esas fasias toscas, donde ya vemos pues que tiene un fenotipo mucho más configurado de la condición. Miren, la diferencia son solamente de 10 meses entre esta fotografía y esta. Y a los 34 meses, pues ya tiene todo el cuadro clínico. Acá solamente estamos viendo el fenotipo facial, pero entonces algo que es importante es que es normal al nacer, es algo progresivo ese fenotipo y que no se va a parecer a los padres. Entonces también a veces es bueno preguntarle a los papás, ¿tiene fotos del niño de cuando estaba más pequeño? ¿Usted ha visto que han venido cambiando sus características físicas en el tiempo? Entonces, si a veces no lo preguntamos, puede ser que los papás no nos lo digan de una manera fluida. Y miren la misma paciente, 5 meses después, a los 39 meses. Entonces, acá veamos más fotografías. Digamos que acá es muy importante tener claras esas características porque van a ser esa forma que nos va a permitir identificar a esos pacientes de forma temprana. Este ya es un paciente que está muy comprometido, es un paciente con MPS1, donde ya vemos todo el fenotipo instaurado, tanto facial como visceral. Vemos entonces toda la parte, acá era lo que les decía, la hipoplasia mediofacial, acá tiene unas encías también que son prominentes o gruesas, tiene el puente nasal deprimido, el cuello corto, macrocefalia. Acá lo que nos hablaba el doctor, que es esa jiba o esa hiperlordosis que tienen ellos también, la visceromegalia, que acá se ve reflejada por este abdomen prominente y esta línea que se ve acá es el reborde hepático. Y acá les quería mostrar la hernia umbilical, que si bien acá en este paciente ya tenemos todo un cuadro configurado, puede ser uno de los signos más tempranos que podemos encontrar en estos pacientes asociados a niños que tienen episodios respiratorios a repetición, otitis, neumonías. Entonces también es para tenerlo en cuenta porque usualmente es la primera manifestación que podríamos encontrar. Acá también ya vemos las contracturas y acá se alcanza a ver algo de la mano en garra. Las opacidades corneales, que también son frecuentes en nuestros pacientes. Las alteraciones esqueléticas, donde se ven estas imágenes en la mano que se hablan como proyectil de bala, donde vemos que hay un ensanchamiento y acá como una imagen redondeada a nivel de los metacarpianos, con alteración de la densidad ósea y la irregularidad también de las metáfisis, que son pues por esa disostosis que tienen, secundaria al acúmulo. La parte cardíaca, donde pueden ir desde valvulopatías a cardiomiopatías hipertróficas. Y algo que quería traer también y que me parece muy relevante es que les dije, esos pacientes pueden tener síntomas respiratorios como primera manifestación. Como esa puede ser la primera manifestación, a veces se les toma sus radiografías para ver esa parte respiratoria y ya podríamos encontrar cambios a nivel radiológico de la reja costal. Es algo característico en ellos encontrar esto que se llaman como en forma de remo, que si podemos ver, no sé si se alcanza a apreciar bien en la fotografía de la diapositiva, hay un adelgazamiento a nivel proximal de la parte de las costillas o de los arcos costales y un ensanchamiento distal. Entonces, eso es muy característico y podría ser incluso uno de los primeros signos que podríamos ver junto con los síntomas respiratorios. También vemos acá entonces que podemos encontrar la mano en garra y como decía el doctor también, el tema del atrapamiento del nervio cubital. Este cuadrito se los quería traer, no para que se aprendan todo, sino para que sepamos que existen como unas claves que nos pueden ayudar, incluso entre esas MPS que tienen características similares desde el punto de vista facial, a poder discriminar o tener una sospecha mayor de una o de otra. ¿Cuáles pueden ser esas? Ya sabemos pues que todos tienen fasias toscas, pero miren que la opacidad corneal está ausente en la MPS2 y en la MPS3.
Entonces, usualmente, vamos a ver ahorita más adelante en la parte bioquímica, vamos a ver que los pacientes con MPS1 y MPS2 van a excretar los mismos glicosaminoglicanos. Pero si tenemos, por ejemplo, un niño que tenemos esas dos sospechas, pero no tiene opacidad corneal, me voy a pensar que es más una MPS2. Y si adicionalmente es varón, muy probablemente mi sospecha diagnóstica va a ser mucho más fuerte que una MPS1. La hiperlaxitud articular no es frecuente, solamente se ve en los pacientes con morquio y vamos a ver que ellos tampoco van a tener esa mano en garra y que nos permite también, sumado que ellos tienen un mayor compromiso esquelético, a poder hacer un diagnóstico diferencial con las otras mucopolisacaridosis. Desde la parte cognitiva, entonces la tipo 4 y la tipo 6 no suelen tener compromiso cognitivo, por lo menos no primario, y vemos que los pacientes con MPS1, MPS2, 3 y 7 sí tienen alteración de la parte cognitiva, resaltando acá que no solamente es el hecho de que pueden tener antecedentes de retardo en el desarrollo psicomotor, no, hablando también acá de que esos pacientes pudieron haber tenido un desarrollo inicialmente normal y posteriormente hicieron regresión. El componente neurológico es predominante y muy fuerte en la MPS3. También todo el tema comportamental en estos pacientes va apareciendo con el tiempo y el deterioro también se ve afectado francamente en estos pacientes. Perdón. Acá entonces quería mostrarles el espectro de presentaciones clínicas, aunque de pronto les parezca poco probable, estos niños tienen la misma condición, todos tienen MPS1 o maratolami. Obviamente esta niña está en el espectro más severo de la enfermedad, donde vemos toda la parte del fenotipo florido, ya también es una niña grande, entonces pues ha tenido un tiempo para mostrar esa progresión de la patología. Acá vemos este paciente que también está afectado, pero en menor, podríamos decir, desde el punto de vista fenotípico que la paciente anterior. Y estos dos pacientes también tienen mucopolisacaridosis tipo 6. Pilas en pensar que porque ellos se ven menos afectados es una forma leve. Acá no hablamos de formas leves, acá hablamos de formas atenuadas, porque igual estos pacientes, así veamos que fenotípicamente no tienen esas características tan marcadas, esos pacientes tienen problemas cardíacos, pueden tener visceromegalias, tienen problemas articulares y requieren ser seguidos, y si requieren tratamiento también por indicación, deben ser tratados. ¿A qué se debe que algunos hagan formas severas y otras formas atenuadas? Todavía no lo sabemos todo, ni en esta ni en muchas patologías. Básicamente algunos consideran que podría ser la actividad enzimática, pero eso se queda bastante cojo. Y también se habla de algunos genes modificadores, es decir, que hayan otros genes que puedan interferir en la presentación del fenotipo y puedan hacer que hayan presentaciones de una enfermedad que sean en algunos mucho más severas que en otros. Entonces, importante acá que las formas atenuadas no quiere decir que sean pacientes que no requieren seguimiento y tratamiento. Ya entonces, después de haber visto toda esta parte fenotípica y tener claro qué es lo que debemos buscar en estos pacientes, vamos a entrar puntualmente a esa ruta diagnóstica. Entonces, como lo veíamos, ya tenemos una parte clínica que es la que me permite sospechar. Posteriormente, lo que nos indican es seguir con los biomarcadores. Estamos en toda esta ola de los biomarcadores. Cada vez queremos buscar más biomarcadores que nos permitan ayudar a hacer diagnóstico o seguimiento de esas patologías. Acá en este caso los biomarcadores que se utilizan son los glicosaminoglicanos en orina, que pueden ser cualitativos o cuantitativos. Se espera que ojalá, pero no ha sido tan fiable, esos pudieran ayudar tanto al diagnóstico, al pronóstico, como al seguimiento. Posteriormente, deberíamos de seguir con la medición de la actividad enzimática. Sin embargo, todavía no hay una clara correlación entre la actividad enzimática y el fenotipo del paciente, entonces no nos ayuda a predecir. Y muchas veces ahí es donde tenemos esa ayuda también del estudio molecular, que nos ayuda también a tratar de tener un poco más de información y también de ver si podemos correlacionar un poco más cómo va a ser esa evolución en ese paciente. Sin embargo, sigue siendo una odisea diagnóstica. Desafortunadamente, a pesar de que ya estamos diagnosticando más pacientes con estas condiciones, los estamos diagnosticando tarde. Y vamos a ver ahorita cuál es el beneficio y cómo impacta hacer un diagnóstico temprano.
Entonces, dentro de los biomarcadores, ya hablamos que tenemos los glicosaminoglicanos que se van a realizar con una muestra de orina. Sin embargo, los biomarcadores lo que nos permiten es determinar unos analitos que nos van a decir que hay un proceso patológico o anormal que nos debe permitir sospechar una condición, pero no son diagnósticos. Y esos glicosaminoglicanos, entonces, lo que nos van a decir es si se están acumulando o si hay más concentración que nos pueda sugerir que efectivamente ese paciente está acumulando y que tiene una mucopolisacaridosis. Sin embargo, tenemos todavía dificultades en la interpretación. Les dije que teníamos biomarcadores o GAGs que pueden ser cualitativos o cuantitativos. Entonces, los cualitativos simplemente nos dicen por precipitación o por opacidad, efectivamente se está excretando de manera exagerada o hay una mayor excreción de gas en orina, pero no nos permite saber cuál es el que se está excretando. Dos, la forma semi-cuantitativa nos dice se está excretando y nos dice la cantidad, pero tampoco nos dice cuál. Y la forma cuantitativa nos dice efectivamente hay un porcentaje y nos dice cuánto es en cantidad, pero tampoco nos dice cuál es el glicosaminoglicano que se está excretando en orina. Entonces, digamos que como tal solamente nos dice puede haber una excreción, pero no nos permite delimitar bien cuál puede ser el defecto enzimático. Adicionalmente, esos biomarcadores tienen dificultades como son en orina, entonces tiene que validarse que haya una adecuada función renal. Adicionalmente, si hay una dilución, si de pronto los padres le dan demasiado líquido al niño para poder tener una mayor cantidad de volumen urinario, puede haber una dilución de los GAGs y darnos un resultado falsamente negativo. Y esta gráfica que les traigo acá es para mostrarles que también se ha visto que hay una correlación entre la edad. A menor edad hay una mayor excreción de GAGs en orina, pero a medida que pasa el tiempo, y como muchas veces cogemos a esos pacientes ya cuando están en edades un poco más avanzadas, hay una disminución de la excreción de los glicosaminoglicanos en orina, lo que puede hacer que tengamos un falso negativo. Entonces, digamos que la interpretación de todos estos biomarcadores tiene que ser muy cuidadosa y adicionalmente siempre va a primar la sospecha clínica. Si yo tengo unos GAGs negativos, pero yo digo, este paciente tiene una cara o tiene varias cosas que me hacen sospechar, yo debería seguir mi algoritmo diagnóstico. Es decir, no me descarta que el paciente pueda cursar con la condición. Entonces ya vimos que tenemos entonces diciendo que nos salieron unos GAGs y nos dice efectivamente los GAGs son positivos. De esos que salieron, de esas muestras donde hay un aumento de esos GAGs, se toman y se hace algo que se llama la electroforesis, donde lo que se hace es separar electroforéticamente por peso cada una de estas sustancias y esta sí nos permite determinar qué es lo que se está excretando. En el caso de este paciente, entonces, este paciente estaba excretando heparán y fuertemente heparán y hermatán. Entonces, en este caso, podríamos decir, este paciente va direccionado a una MPS1 o una MPS2. Este sí nos permite, digamos que, tener claridad de cuál ruta metabólica estaría alterada y para eso acá pues no hay que aprenderse, para eso están estas tablas disponibles en las cuales le dice a uno, listo, dependiendo de lo que haya excretado, mire usted en la tabla y basado en su sospecha clínica, cuál de estos patrones son compatibles con el que presenta su paciente y dependiendo de esto, ya usted determine cuál es el estudio posterior a realizar. En este caso, ¿cuál sería? La actividad enzimática. La actividad enzimática sigue siendo el estándar de oro. Hay algunos problemas que tenemos todavía, que es que no todas las actividades enzimáticas están estandarizadas en todos los laboratorios. Entonces, si bien puede ser el gol estándar, si no está disponible, tendremos que buscar otra opción para hacer el diagnóstico. Esta actividad enzimática se puede medir en diferentes muestras o tipos de tejidos. En leucocitos, que es donde idealmente se debería realizar la medición, se puede realizar en plasma o en cultivo de fibroblastos. También se puede realizar en papel filtro, pero pilas, el papel filtro es un cribado, es decir, todo resultado de papel filtro con una disminución de actividad enzimática siempre tiene que ser confirmado con otra técnica, sea con la medición de la actividad enzimática en leucocitos o con estudio molecular.
Esto que les traigo acá es simplemente para decirles que la actividad enzimática también se puede hacer para diagnóstico prenatal, se puede hacer a partir de muestras de vellosidades coriónicas y de líquido amniótico. Podríamos quedarnos acá y decir, listo, ya tengo la actividad enzimática disminuida, ya considero, dependiendo de la que medí, si es la IDUA, decir es una MPS1, o la 2-hidrogenata sulfatasa, es decir, es una tipo 2, pero podríamos ir más allá y podríamos hacer el estudio molecular. ¿Qué utilidad tiene ese estudio molecular? Obviamente, como genetista, para mí siempre va a tener utilidad, pero hablando puntualmente de cuáles serían esas utilidades que podrían tener para todos los pacientes, uno, ya lo hablamos, no todas las actividades enzimáticas están disponibles, entonces el estudio molecular podría ser el que me confirme el diagnóstico. Dos, para hacer la reconfirmación, si quiero llegar a tener todo ya, digamos que completo, y además que el tener el molecular me va a permitir que hacer asesoramiento, entonces poder decir a los padres cuál es el mecanismo, o si quieren tener otro hijo, mirar si se puede hacer un diagnóstico prenatal o preimplantatorio, determinación de portadores, y en algunos casos, por ejemplo, en algunos pacientes con MPS2 ya se han descrito algunas mutaciones o rearreglos grandes que nos ayudan a predecir que ese fenotipo puede ser un fenotipo severo. Sin embargo, no todo está escrito en esta enfermedad y no siempre se ve la misma regla, pero sí nos ayuda a tener un poco más de predicción y correlación con lo que podría ser la evolución clínica de este paciente. Esto que les quiero mostrar acá es cuál es el impacto de hacer un diagnóstico temprano. Desafortunadamente acá los diagnósticos, y si los hacemos muy temprano, suelen ser porque tiene un antecedente familiar. Entonces el niño que ya viene muy afectado o el primito que diagnosticaron y entonces se hace el diagnóstico en el hermanito de forma temprana. Este es un paciente entonces diagnosticado con MPS6 que pues este es el paciente a los 9 años y su hermanita a los 3 años. El paciente inició tratamiento de forma tardía alrededor de los 3-4 años de edad y vemos que él tiene un fenotipo pues facial y pues también tenía características a nivel interno, tenía visceromegalias y otras alteraciones de la enfermedad. Se inició tratamiento, pero igual pues ya los cambios que están instaurados no revierten con la terapia. Y esta es la hermanita que empezó terapia muy temprano y vemos que a la edad de 3 años no tiene ninguna característica ni fenotípica ni ningún compromiso interno hasta ese momento de la condición. Estos son otros hermanos con una MPS1 con un fenotipo atenuado, un SHADE, en el cual la hermana fue diagnosticada a la edad de 5 años, se inició toda la parte del tratamiento y el hermano se diagnosticó al poco tiempo de nacer y se inició tratamiento a los 5 meses con terapia sustitutiva o de reemplazo. Ella pues tiene manifestaciones esqueléticas, tiene fenotipo facial, también tenía ya compromiso cardíaco y el hermano a esta edad lo único que tenía era algo de limitaciones articulares, pero en general no tenía otras manifestaciones clínicas de la enfermedad. Entonces veamos cómo empezar un tratamiento temprano realmente sí modifica la historia natural de la enfermedad. Para resumir todo lo que les he venido comentando a lo largo de esta charla, les quiero mostrar este algoritmo diagnóstico, entonces donde siempre voy a iniciar con hallazgos compatibles de la enfermedad. Lo siguiente a esto debería ser la electroforesis, entonces ya sabemos que podemos hacer solamente la medición de los GAGs, pero sin electroforesis no nos va a permitir discriminar cuál es el patrón que se está excretando. Perdón. Si es positivo, entonces determinar qué GAGs es el que se encontró en esa electroforesis. Acá entonces dependiendo de esto tendremos ya una posible mucopolisacaridosis o un grupo un poco más pequeño. Dependiendo de esta excreción, más la clínica del paciente y el mecanismo de herencia, si tenemos información, podemos irnos entonces al estudio de la actividad enzimática específica de la mucopolisacaridosis que contemple. Si el estudio es anormal, pues ya tengo el diagnóstico y podría irme, y pues lo ideal sería irse al estudio molecular. Si por el contrario le hicimos la electroforesis y el resultado es negativo, podemos buscar otros diagnósticos diferenciales, pero como les digo, si la sospecha es alta y yo considero
a pesar de que tenemos un resultado de electroforesis negativo, que ese paciente puede cursar con una mucopolisacaridosis, deberíamos de seguir nuestro algoritmo diagnóstico. Otra ruta de entrada puede ser un paciente que ya tenga hallazgos compatibles o antecedente familiar, que tengamos una mutación familiar conocida y podamos ir específicamente o al estudio enzimático para ese MPS en particular o al estudio molecular de la mutación familiar. Ya casi para finalizar, entonces los beneficios de un diagnóstico temprano, ya vimos que mejora desenlaces, ahorra tiempo y estudios innecesarios, acceso a terapias dirigidas que pueden modificar la historia natural de la enfermedad. No todas las mucopolisacaridosis actualmente tienen tratamiento de reemplazo enzimático y seguimos teniendo limitantes en la penetrancia a nivel de la barrera hematoencefálica. Entonces todavía estamos cojos porque podemos mejorar toda la parte visceral, pero no estamos mejorando, por ejemplo, en los pacientes con MPS2 con las formas neuronopáticas, ese compromiso a nivel del sistema nervioso central. El manejo debe ser multidisciplinario y va a ser muy importante también para una asesoría genética. Papá que ya sabe que tiene un hijo con ese diagnóstico, se planea y determina basado en los riesgos qué va a hacer para una próxima gestación. Esta sí ya es la última, para comentarles que nosotros todavía estamos pensando en hacer diagnósticos postnatales y que muchos los estamos haciendo tardíos. Ya en algunos países están haciendo cribado neonatal de estas patologías. Obviamente no creo que en Colombia estemos cercano, pero primero tenemos que tener claro y empezar a hacer bien el tamizaje básico, neonatal básico, y posteriormente el ampliado, pero miremos que ya hay otras experiencias en otros países, por ejemplo en Estados Unidos se tamiza MPS1 en todos los estados, en Illinois es en el único donde se tamiza MPS2, en Italia se tamiza MPS1 y en Taiwán MPS2. También esto depende por las frecuencias y depende por la epidemiología de cada uno de estos países, pero digamos que ya también está disponible, ya se habla incluso de un tamizaje o un cribado neonatal, dado que el diagnóstico temprano y también la instauración de terapias muy tempranas cambia de forma importante el desenlace y el pronóstico de estos pacientes. Mensajes para llevar a casa, entonces pues sabemos que son enfermedades raras, que dentro de las enfermedades de depósito lisosomal las mucopolisacaridosis son de las más frecuentes. Son enfermedades multisistémicas y hay banderas rojas para hacer un diagnóstico temprano. No se les olviden esos niños que se están quedando en talla, esos niños con hernias umbilicales, esos niños que tienen infecciones respiratorias a repetición, podrían ser esas primeras manifestaciones. Las formas atenuadas se nos pasan y no sé si seguirán pasándose en el tiempo, pero creo que tenemos que hacer una mayor concientización porque son pacientes que suelen tener pues compromisos que pueden ser articulares, que llegan más a reumatólogos y ortopedistas, entonces tenemos que continuar también esa sensibilización. Como ya les dije anteriormente, algunos tipos de mucopolisacaridosis disponen de tratamiento, entonces entre más temprano, mayor beneficio. Sin embargo, si el paciente ya tiene características o ya tiene manifestaciones de la enfermedad, la terapia no va a revertir, lo que va a evitar es la progresión o la aparición de algunas otras manifestaciones. Y como ya nos comentó también el doctor anteriormente, este es un campo de investigación amplísimo y ya cada vez hay más terapias en investigación y terapias que ojalá pudieran ayudarnos a lograr esa gran deficiencia que tenemos, que es llegar a nivel del sistema nervioso central. Muchas gracias, este es mi correo electrónico por si tienen alguna duda en el futuro y estoy abierta a las preguntas que tengan en este momento. En el chat de los asistentes que nos están acompañando de vía remota, pues están llegando muchos mensajes positivos de que excelente charla, que de hecho algunos comentaron que fue muy clara y que sintieron identificación con uno de sus familiares, doctora. Entonces, pues la verdad, fueron bastante positivos los mensajes. Muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si alguno tiene alguna pregunta de los que están tanto remoto como los que están aquí en el auditorio. Bueno, al parecer no hay preguntas.
Entonces, de nuevo, doctora, muchísimas gracias. En serio, estuvo muy buena la actividad, en serio, muy clara. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes por la invitación y que sigan muy bien, con muchos éxitos en este resto de simposio.